10. Isaías 41, 10. Amén. Sí, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dice que te esfuerzas. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres Rey. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Te pido, Padre Santo, Señor, que tu Espíritu Santo actúe en este lugar, Señor. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya estudié, yo ya intenté tener entendimiento. Intenté, Señor, estar en tu presencia para poner algo de lo que tú quieres, Padre. Pero, Señor, esto es un esfuerzo humano. Baja tú con tu Espíritu Santo y maneja esta predicación de acuerdo a tu antojo, de acuerdo a tu gusto y de acuerdo a lo que nuestros corazones necesitan. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú eres bueno y tú hoy nos alimentas con la palabra de verdad y de justicia. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú tienes el control hoy. Mira, Padre, todos hemos hecho, Padre Santo, algo para estar aquí hoy. Hemos dejado algo, Padre, para estar aquí hoy, Padre Santo, Señor. Hemos dado la vuelta, Señor. Hemos dejado de hacer cosas que nos gustan a la carne. Hemos dejado de estar en lugares donde nosotros podríamos estar pensando que podríamos estar mejor allá. Y hemos decidido estar aquí hoy contigo, Señor. Señor, llénanos de tu palabra, llénanos de tu unción y llénanos de tu Santo Espíritu el día de hoy, Señor. Que todo lo que hoy, Señor, fluya, que todo lo que hoy se hable sea de acuerdo a tu Santo Espíritu. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes y prepara nuestro entendimiento. Que lo que hoy entendamos, Señor, no solamente sea para entendimiento de nosotros, sino para aplicarlo en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra que acabamos de leer dice que tú siempre nos sostendrás, que tú siempre estarás con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, hola. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bueno, ya acabamos. ¿Le pueden dar? No se crean. Gloria a Dios. Ay, tirado, no importa. Ahorita limpian. No pasa nada. ¿Sí? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 41. Estamos en el versículo 10. No estamos viendo un versículo. Isaías 41, 10. Amén. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La lectura de este versículo, hermanos, es poderoso. Yo estoy contigo. Pero aún Él lo hace más personal. Y nos dice: yo te esfuerzo. Yo te esfuerzo, yo lo hago por ti. Y aún más dice: yo te ayudaré. Y a pesar de todo lo que nosotros hagamos, nos dice: yo te sustentaré. Cuando nosotros estamos en una situación de peligro, estamos en una situación donde buscamos ayuda, estamos en una situación de dolor en nuestras vidas, hermanos, es cuando más buscamos a Dios. Es cuando más queremos estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros necesitamos algo de Dios. Pero siempre es eso, buscamos la mayor parte del tiempo a Dios por una necesidad y como una solución a nuestros problemas. Nuestra comunión con Dios debe de ser recíproca. Sin necesidad de que Él nos dé algo a cambio, ¿sí? Él dice que Él nos sostiene, que Él nos ayudará, que Él nos sostendrá y que Él nos esfuerza. O sea, ni siquiera tenemos que ser nosotros haciéndolos con nuestras mismas fuerzas. Es el Espíritu Santo dándonos fuerzas para que Él nos sostenga. Amén. Dios nos sostiene
por su palabra. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús al momento de todo, desde antes de la creación, Él a través de Él fue el que creó todo. Porque Él es el verbo de Dios. Él dijo, hágase, hágase e hizo. Nosotros estamos aquí hoy porque Él puso un aliento de vida en cada uno de nosotros. A través de Jesús es que nosotros podemos estar aquí hoy. Y cuando alcanzamos a comprender que estamos vivos por Él, vamos avanzando en nuestras vidas. Ese es el primer entendimiento que debemos de tener. Estamos vivos por Él. Pero si nosotros queremos ser recíprocos con Él, tenemos que vivir por Él. No solamente que Él nos dé la vida, nosotros tenemos que vivir por Él, para Él. Si no estás viviendo para Él, no hemos comprendido la totalidad del significado de la salvación. No hemos comprendido lo que significa gracia y no hemos comprendido lo que es renunciar a todo lo que está atrás para estar con Él. Él se despojó de su deidad. Él se despojó de todo lo que Él era. Él no necesitaba bajar aquí. Él no tenía necesidad de nada de nosotros. Pero Él se despoja por amor. ¿Qué le podemos dar nosotros a cambio de eso? Corazón dispuesto, amén. Nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y cómo es un corazón dispuesto? No estoy diciendo una persona perfecta. No estoy diciendo una persona sin pecados. Estoy diciendo un corazón dispuesto a servirle y a estar en comunión con Él. Si nosotros pensamos, ayer estábamos hablando en un tema que estábamos teniendo con los hermanos. Cuando nosotros pensamos que nosotros venimos a la iglesia para encontrar la salvación, ya estamos perdidos. Nosotros no venimos a la iglesia a encontrar la salvación. Venimos a la iglesia a amar a Jesús, a conocer más a Jesús. Venimos a la iglesia para tener una mejor comunión con Él, porque lo necesitamos, porque queremos estar con Él, no porque Él nos pueda dar algo. O sea, ya nos lo dio de gracia la salvación, pero no hemos entendido lo que significa. No hemos entendido el sacrificio que nosotros tenemos que hacer, y lo único que tenemos que dejar es la carne atrás. Y nosotros venimos a la iglesia y caminamos y oramos y empezamos a tener victorias. Y vamos triunfantes y vamos con el pecho como de, ¿cómo se llama? Como pavo real, ¿verdad? Caminando porque Dios ha hecho en mí. Dios está haciendo en mí. Y vamos caminando y vamos, como dice la palabra, pavoneándonos, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Sí? Y ahí vamos en el mundo caminando y de repente, aflicción. De repente, temores. De repente ves que las promesas por parte de Dios se rompen. Que los propósitos se pierden. Viene una prueba y nos desinflamos porque no salen las cosas como nosotros queremos. Entonces, mientras Dios está y nosotros tenemos una prueba, nos desinflamos totalmente y empezamos a clamar y empezamos a decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás en mi vida esta mañana? ¿Por qué no te manifiestas como te manifiestas todos los días? Pero hermanos, hay una historia de un profeta que venía de una gran victoria. Y ayer el Señor me estaba mostrando que incluso los siervos de Dios podemos pasar por temor, podemos pasar por miedos, podemos pasar por circunstancias donde nos sentimos derrotados. Pero los hijos de Dios debemos de actuar diferente. ¿Sí? Vámonos a Primera de Reyes 19. Acá hay Biblias, hermana. Pues, ¿no trae? Sí trae. Acá hay Biblias. Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, 1. Amén.
¿Cuántos saben la historia de Acab y Jezabel? Les voy a poner nada más un resumen, ¿verdad? Acab era el rey, era el varón, era la estructura, pero Jezabel lo había seducido a tal forma que los profetas se voltearon a adorar a los Baales. ¿Qué son los Baales? Pues eran unos dioses falsos que según ellos profetizaban y eran un imitador de la presencia de Dios y del poder de Dios, ¿sí? Era un imitador, era un espíritu satánico, ¿sí? Entonces, todos los profetas de Israel, todos los profetas verdaderos de Dios habían sido muertos bajo espada. A todos los habían matado, excepto a Elías, ¿sí? Y Elías fue con Acab y le dijo: tráeme a todos tus profetas. Y Acab, todavía en el sentir de que era un profeta de Dios, fue y trajo todos los profetas de Baal, ¿sí? Y les dijo: a ver a quién de los dos nos hace caso. Y ahí estaban los profetas de Baal orando para que se incendiara un fuego, y se cortaban y aventaban sangre, ¿verdad? Imagínense nada más, ¿verdad? Así: oh Señor, y se cortaban y aventaban sangre y se rasgaban y hacían todo clase de cosas de hechicería para que pudiera bajar fuego. Elías agarra y pone sus ramitas, las prepara el holocausto y le echa agua y agua y agua y agua y agua. ¿Sí? La oración de Elías es muy importante también, porque compromete a Dios. Claro. Lo compromete y que quede claro que tú eres Dios y yo soy un siervo tuyo. Lo compromete. Claro. Y cuando ve todo eso, todos los profetas de Baal llega y los degolla. ¿Ok? Entonces, ¿es una victoria para un profeta eso? Pues no, porque es de Dios. ¿Sí? Pero Elías venía de una victoria de parte de Dios. Sí. ¿Sí? Entonces, él sabía que no había sido él. Él sabía que justamente había sido Jehová el que había actuado, el Señor el que había actuado, ¿ah? Y aquí en el 19 versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Acab, Elías deja escapar a Acab, y Acab va con Jezabel, se esconde atrás de Jezabel y le dice: Elías hizo esto. ¿Sí? Elías venía de la victoria, de haber vencido, de haber degollado. ¿Sí? En el versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel afirmó en este versículo que podía matar a Elías. ¿Pero qué envió? ¿Qué envió Jezabel? ¿Qué envió? ¿Un mensajero? ¿Sí? ¿Por qué no envió un ejército? ¿O por qué no envió? O sea, tenía los ejércitos. ¿Por qué no agarra y dice: vamos a matar a Elías, manda a todos los ejércitos? Sabía con quién se metía. Sabía, tenía miedo. Y a veces las amenazas del mundo para nosotros son infundadas. Pero ¿saben qué? Para Elías debió haber sido muy obvio que las amenazas de Jezabel eran vacías. Casi inmediato después de la gran victoria que el Señor había hecho sobre Satanás, Jezabel llega y lo amenaza y él le da miedo. Acababa de ver cómo Dios descendía fuego del cielo. Acababa de ver el poder de Dios en la vida delante del pueblo de Israel. Y saben que Satanás siempre nos va a atacar con lo más ridículo, y muchas veces Satanás va a tener éxito, porque con lo más ridículo nos va a atacar y nosotros vamos a caer en la trampa de Satanás. Debemos recordar, hermanos, que la fe de ayer, que la fe de la victoria de ayer no es la fe para la victoria de hoy. Es totalmente diferente.
Las victorias de ayer fueron las victorias de ayer, pero nosotros nos tenemos que coronar en fe todos los días. ¿Cómo? A través de la oración. Tenemos que ir a la presencia del Padre y decirle: Señor, yo no puedo sin ti. Tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, guíame a esta siguiente batalla. ¿Sí? Pero cuando estamos débiles y no hacemos caso a las cosas de Dios, huimos. ¿Sí? Vamos a huir. Las amenazas que el diablo te está haciendo hoy en día, el engaño que Satanás te está haciendo tener en tu cerebro hoy en día, las mentiras que tú le estás creyendo a Satanás, así como el temor de Elías, es infundado. Así que lo que Satanás, tú crees que lo que Satanás está haciendo en tu vida es sin fundamento. No tienes por qué creerle a Satanás. No tienes por qué creerle a los engaños del diablo. En el 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ya hemos hablado que lo primero que hace Satanás, ¿qué es lo primero que hace Satanás? Te aísla. Satanás lo primero que va a hacer es aislarte. Te aparta. Elías tuvo la necesidad de dejar a su criado en Judá, a irse solo a una incursión. No sabía dónde iba, pero no era incursión a la que Dios lo había mandado. Él actuó de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus miedos. ¿Cuántas veces nosotros queremos escapar siempre que tenemos un problema? Somos cobardes. Elías podía haber descendido fuego y haber matado a Jezabel también. ¿Sí? Lo pudo haber hecho, pero su temor infundado fue, yo creo que cuando dejó a su criado fue un temor de que a mi criado no le pase nada. Pero es lo que Satanás quiere, que nos aislemos. Pero el temor está gobernando a Elías y Elías no puede actuar conforme a la palabra y a la razón de ser. Ahora, hermano, ¿qué hay hoy en tu vida? ¿Fe o temor? Es que el temor se vuelve una barrera. ¿Sí? Es correcto. Y lo mejor que podemos hacer es aceptar si estamos en fe o estamos en temor. Porque estando en temor, Dios actúa. Cierto. Cuando nosotros no podemos, estábamos leyendo en Isaías, Él te sustenta, Él te sostiene, Él te esfuerza. Pero a veces nosotros vamos con una cúpula, una máscara de cristianos, dando un buen testimonio, felices por todo el mundo, pero con un chorro de problemas dentro. Y no podemos decir, y no queremos decir que algo está pasando con nosotros. ¿Ya? En el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Para qué estaba huyendo Elías? ¿Qué era lo que quería evitar Elías al huir de Jezabel? Tenía miedo. ¿Pero qué estaba evitando? Que lo mataran. ¿Sí? Entonces huye y después va y le dice a Dios: mátame. No quiere que me mate ella, pero tú sí. Después de enfrentar la oposición, la persecución, Elías se encuentra ahora exhausto y desanimado, ya no solamente con temor. Y bajo el enebro, él expresa su deseo de morir, sintiéndose solo y sin esperanza. Aquí la palabra nos muestra la humanidad de Elías. A veces nosotros pensamos de que Elías era sobrehumano por todo lo que hacía. ¿Sí? Pero aquí nos muestra la humanidad de Elías y cómo incluso los siervos de Dios pueden experimentar momentos de debilidad. Cuando tú vas sintiéndote el Todopoderoso,
Cuando caes es más fuerte. Cuando tú vas a las congregaciones, cuando tú vas a una congregación y vas durante 5 años y no faltas ningún año, ningún día, y faltas un domingo, algo se truena y empiezas a faltar. Dices que faltas una vez. Sí. Eso es cierto. O sea, nada más empiezas a faltar una vez, algo se rompió. ¿Sí? Y ya lo puedes hacer una y otra y otra y otra vez. Las amenazas de Satanás vienen por todas partes. Por la familia, por los amigos y por la palabra de Dios. ¿Satanás qué utilizó para con Jesús? La palabra de Dios. Y a veces, ¿cómo nosotros podemos ser engañados a través de la palabra de Dios? Cuando leemos una palabra sin oración y sin entendimiento. Congrégate, no, porque Dios no habita en uno de 4 paredes. ¿Verdad? Lo típico. Sométete a autoridad. No, porque yo sé más que Él y Dios me habla más a mí que a Él, porque aquí dice: yo te puse desde joven profeta. Y lo tomamos esa palabra para nosotros. Malo. ¿Verdad? Ama a los demás. No, necesito que primero ellos me demuestren que son capaces de amarme para yo poder amarlos a ellos. ¿Verdad? Todo es mentira y el diablo utiliza lo que tienes en tus manos para engañarte cuando lo estás utilizando mal. Cuando tienes un mal discernimiento y un mal entendimiento. ¿Sí? Vámonos al 5 de lo que estamos leyendo de Reyes. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó. ¿Cómo se quedó? Dormido. Y he aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Es la primera vez que vemos que un ángel llega y toca a alguien. Siempre llega el ángel y le habla. O sea, imagínate nada más la situación de Elías, que aparte de que estaba deprimido, no quería escuchar nada de alrededor, y el ángel: Elías, 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 y lo tuvo que tocar para activarlo. Y dice: levántate, come. O sea, todavía fue y le sirvió. Marcha, haz lo que te mandaron a hacer. Elías está en un viaje que Dios no le había dicho que hiciera. Se cansó más, estaba más deprimido, más débil y con más miedo. Y aún así el Señor no se alejó de él. Aún así el ángel de Dios estaba ahí para sustentarlo y decirle: levántate y come. Cuando nosotros tenemos batallas con nuestra carne, por eso terminamos bien cansados. Además desgastante. Es bien desgastante intentar vencer en nuestra carne. ¿Verdad que sí? En el versículo 6 dice: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Ahora dice que el ángel de Jehová se quedó ahí. Sí, por lo visto sí. Dice volviendo. Ah, ok, se fue y regresó. Se fue, lo alimentó, se fue. Y dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó de nuevo, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate, levántate y haz lo que tienes que hacer, no lo que tú quieres hacer. Ya se había cansado porque ya había caminado no sé cuántos días, ya había estado ahí no sé cuántos días, ya lo habían sustentado, y ni aún así se quería parar porque tenía una depresión enorme. Estaba triste el hombre. Y a nosotros nos dicen fuchi y nos arruinan el día. O sea, queremos hacer algo, ¿verdad? Y nuestra pareja, un hermano, un amigo o alguien nos hace un desaire y ya nos arruinó el día. O te dice simplemente algo que no quieres oír. ¿Sí? Eso ya. Sí. Porque a lo mejor puede ser una corrección. Y no te gustan las correcciones. ¿Sí? Y ya, en tu mente ya voló, se imaginó, ya hizo, ya estás con la parte de ya no me quiere. Llegas a una plática, a una conversación, están todos, se callan y tú, no.
Porque Si quieres, mejor me voy. Luego a tomar ofensa. Luego a estar ahí. ¿Verdad? Pero volvemos a lo mismo. Aún en este viaje caprichoso de Elías, Jehová lo sustentó. Jehová no lo abandonó. ¿Cuántos viajes caprichosos hemos hecho en nuestra vida? Ahora te voy a preguntar, ¿hoy te encuentras en un viaje caprichoso? ¿Hoy piensas que lo que estás haciendo para tu vida es algo que Dios te mandó a hacer? ¿O es algo que tú quieres que la voluntad de Dios se acomode a lo que tú estás haciendo? Muy buena pregunta. ¿Oras? ¿Le pediste al Señor que lo que estás haciendo el día de hoy era algo que le gustara? ¿Era su propósito? ¿Le estás pidiendo al Señor, Señor, lo que voy a hacer es tu propósito? ¿O le estás diciendo, Señor, que lo que vaya a hacer sea agradable a ti? ¿Ven la diferencia de la oración? ¿Ven la diferencia de lo que hizo Elías? Dios nos va a sustentar en el desierto. ¿Cierto o falso? Dios sustentó al pueblo de Israel durante 40 años de pecado, durante 40 años de idolatría. Y aquí Dios está sustentando a Elías. Pero algo muy claro que te va a decir Dios, cuando tú tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿lo que estoy haciendo es agradable a ti? Él te va a decir, levántate y haz las cosas. Una de las cosas y puntos importantes que tenemos que hacer y necesitamos hacer es levantarnos y marchar a hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer, no las que nosotros queremos hacer de acuerdo a nuestra voluntad. ¿El trabajo en el que estás se acopla a Dios? ¿O en el trabajo en el que tú estás es un trabajo el que Dios te puso? ¿Sí? Hablando de ministerio, de trabajo secular, de todo, pues. ¿Sí? Yo siempre tengo mucho temor. Cuando voy a hacer algo, yo camino con un temor a la equivocación. ¿Sí? Y a veces estoy a las 1, 2 de la mañana con 3, 4 versículos del sábado. Digo, Señor, no sé. O sea, yo manejo todo una idea en la semana, ¿verdad? De lo que voy viendo, lo que voy viendo, lo que voy así como que Dios me va revelando. Y llega el sábado a la 1 de la mañana para despertar el domingo y yo estoy así de... Coge blanco. Y veo todo lo que anoté y dije, no tiene ni pies ni cabeza. Lo que anoté en la semana, ¿verdad? Digo, Señor, ¿qué hago? 2 horas de alabanza y digo, ay, la presencia del Señor estuvo tan bonita para no predicarla. Una vez la apliqué. Ya no ves calientes. Una vez dije, no tenía nada. O sea, tú dices, Señor, ¿qué hago? Y te da mucho temor. ¿Qué le voy a dar a tu pueblo? Pero te pones a orar, te pones a ver y te pones a decir, a ver, yo no le tengo que dar nada a tu pueblo. Yo no soy nada para darle de comer a tu pueblo. ¿Qué le quieres dar a tu pueblo? ¿Qué quieres que nosotros escuchemos? Y Dios me habla, y Dios, el primero que Dios confronta y al primero que Dios regaña es a mí. Cuando estoy haciendo la predicación digo, uy, esto es para mí. Todo lo aplico para mi vida. Sí, y por eso la palabra es hermosa, porque yo la doy aquí a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la da a través de mí, ¿verdad? Y se acopla a la vida de ustedes. Y fue algo que yo lo estaba haciendo, aplicándose para mi vida, ¿verdad? Vamos a Ezequiel 3:14. Ezequiel, así como Joshua se llama. Ay, ¿dónde está Joshua? Está comiendo, yo creo. ¿Ezequiel qué? 3. Ezequiel 3:14. Ezequiel nunca dio indicios de que no quisiera trabajar para Dios. Ezequiel nunca dio indicios de que tuviera miedo, ¿verdad?
Pero dice en el 3:14, me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi ¿qué? De mi espíritu. O sea, ¿quería ir Ezequiel? No. Iba en contra de su voluntad. Iba en contra de la voluntad. Él dice, pero me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación. Iba todo indignado el hombre ahí porque el Espíritu Santo lo estaba obligando a ir a trabajar, a mostrarle una visión. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Yo te esforzaré, yo te sustentaré, yo te ayudaré. Iba enojado, pero hasta los hombres más importantes en la Biblia, Dios actuó en ellos. Ellos no fueron con sus fuerzas. Hermanos, si tú dices hoy esta mañana, yo les pregunté ahorita, ¿va? ¿Qué mora en ti más? ¿La fe o el temor? El temor. Pero si tú no puedes, ¿qué crees? Cuando tú dices, no puedo, el Espíritu lo va a hacer por ti. Amén. Pero dile al Señor que no puedes. Ríndete primero. Ríndete ante Él. Claro. Vamos a Éxodo 14:15. Amén. Éxodo 14:15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú puedes decir, o tú puedes preguntarte, es que le estaba preguntando Moisés a Jehová qué hacer, ¿verdad? Ya le había dicho qué hacer. Ya tenía las instrucciones. Ya le había dicho que iba a ir y que iba a libertar y que iba a hacer las cosas y que los milagros los iba a hacer a través de su varita. Bueno, de su vara, porque varita se escucha muy Harry Potter, ¿verdad? De su vara. Y le dice, ¿por qué clamas a mí? Marcha, levántate y marcha. Casi le dice, obedece, ve. Ya te dije qué hacer. A ver, Señor, te van a ofrecer un trabajo, ¿verdad? Un mejor puesto. Voy a poner en oración a ver si Dios quiere que trabaje los domingos. ¿Estás de acuerdo? Estamos intentando acoplar nuestros deseos y nuestras necesidades. Igual y Dios me da chance. Igual y Igual y voy a cambiar el corazón de Dios. Y para todos va a ser el domingo y para mí es un miércoles. ¿Verdad? Entonces hay oraciones que ni siquiera se tienen que hacer, porque Dios ya nos dijo qué hacer. Los domingos son para Dios. Sí, es un buen ejemplo, ¿verdad? Vamos a Lucas 15:17. Amén. Lucas 15:17. Estamos hablando aquí sobre el hijo pródigo. Muchos ya conocen la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero cuando Dios te manda y te dice cuál es el camino, ya no te tiene que andar. O sea, cuando ya te guió, cuando ya te dijo por dónde es, y tú sabes que estás desviado del camino de Dios, ¿sí? Ya no hay más que clamar, o sea, tú ya sabes la respuesta. Dice en el 15:17, dice, y volviendo en sí, ¿volviendo en qué? En sí. O sea, estaba ido, no era él. Él no estaba actuando como él es. Cuando Cristian actúa de una forma en la que no es correcta, no es Cristian actuando. Cuando Johnny, cuando Didier, cuando Arlette, todos actuamos de una manera de la que Dios no nos creó, no somos nosotros. Es el enemigo actuando en nosotros. Y dice, y volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y luego, ¿qué dijo? Volveré a la casa de mi padre. Pero dice, me levantaré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en un lugar que estamos desviados del camino de Dios? Estamos todos deprimidos en nuestras cuevas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? O sea, yo he platicado mi testimonio de cuando yo caí en depresión. O sea, yo caminaba y se escuchaba el Solo. del suelo del refresco que tiraba. O sea, yo acababa una botella, mi botella de refresco, porque nunca fui de alcohol. Pero yo tomaba el refresco y, o sea, no sé por qué, lo dejaba caer. O sea, a la mitad y en el piso, lo secaba, no. Se secaba solo, nada más quedaba el puro azúcar y allá va yo. Deprimido totalmente. ¿Sí? Pero hubo un momento donde me levanté, fui y clamé a Dios, no para que me dijera el camino. Yo fui a clamar a Dios, no para que me dijera por dónde. Fui y le dije al Señor: perdóname porque he pecado contra ti. Lo primero es: perdóname porque he pecado contra ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos deprimidos? Ir a pedir perdón. Pero levantarnos. Bueno, es que aquí es muy claro que cuando lo que has comentado es, como están en depresión, es caer. ¿Sí? Definitivamente. Y caes hasta tan profundo que te olvidas. Y aquí es levantarnos y buscar a Dios. Y buscar a Dios. Porque los hombres de Dios lo hicieron. Aquí estamos viendo que varios de los hombres de Dios se deprimieron. Y no porque les dijeron: ya no te voy a dar de mi chicle. ¿Verdad? Era por cuestiones importantes. Volvemos a Primera de Reyes 19, versículo 8. Ya voy a acabar con la introducción. Amén. Primera de Reyes 19, versículo 8. Amén. Amén. Se levantó pues, y comió y bebió de nuevo, y fortalecido con aquella comida, caminó, ¿cuánto? 40 días Y- y 40 noches. O sea, dice, caminó 40 días y descansó en las noches. No. No, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Por él. ¿Qué pasó en Oreb? ¿Se acuerdan? Hasta el monte Sinai. Oreb, ahí viene como monte Sinaí. Sí, como- Ok, el Oreb es el monte Sinaí. ¿Y quién estaba en el monte Sinaí con Moisés? Caminó al mismísimo monte Donde tuvo su donde muerte. Jehová hablaba con Moisés. Así es. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se comunicaba Jehová con Moisés? Porque a veces nosotros pensamos y vimos las manitas, ¿verdad? Así de que está acá Jehová y ahí toman las tablas, hay un meme, ¿verdad? Que salen las manitas, ¿verdad? No, truenos, relámpagos. Decía que el pueblo de Israel no quería ni acercarse. Tenía miedo. Tuvieron que rodear el monte con piedra para que no se les ocurrieran a los animales pasar, para que quedaran fulminados. ¿Verdad? Cuando las cosas las haces en tu carne, ¿qué quedamos? Te cansas. Claro. Más que- Pero cuando las haces en el espíritu, tienes una energía sobrenatural, una energía de sobra. La comida que le dieron a Elías, ¿para cuántos días le alcanzó? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches caminando. Y tú dirás, ¿Elías con eso se levantó en victoria? Elías ya con eso fue y dijo, voy a ir a vencer a Jezabel. No. Se fue a esconder a otro. Venía de un escondite para irse a otro. Se fue a esconder ahora a Orea, se fue a esconder a Sinaí. En el 9 dice, y allí se metió en una cueva
donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahora, ¿cuál era la realidad del por qué estaba ahí Elías? ¿Tenía miedo? Miedo. Pero primero dijo: es que tengo un vivo celo por Jehová. Ah, y los hijos de Israel dejaron tu pacto, Ah, derribaron tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solamente yo he quedado. Ah, y me buscan para matarme. Todo esto ya había pasado cuando fue a derrotar a los Baales. Pero él fue y le dijo, cuando escuchó la voz de Dios: ¿qué haces aquí? Ah, no. Primero, ¿qué hacemos nosotros? Nos justificamos. Justificamos nuestros pecados y nuestras ofensas al Padre. Nuestras fallas. ¿Por qué nos justificamos, hermanos? Porque no queremos sentirnos que hicimos mal. No. ¿No? ¿Por qué nos justificamos? Porque aún no entendemos la gracia y el sacrificio de Cristo. Porque Él dice que fue y justificó nuestros pecados ante el Padre. Entonces, ¿por qué seguimos justificando nosotros? Porque seguimos en cobardía y temor. Right. Palomita. Siempre vamos a empezar a culpar a los demás, Sí. antes de poner a nosotros mismos nuestro verdadero sentir ante Dios. Ay, Dios, es que hoy vengo triste porque me hicieron esto y esto. Ok, pero ¿tú cómo reaccionaste a eso? Siempre estamos viendo lo que los demás hacen hacia nosotros. Elías estaba muy desanimado. Uno, por su aparente fracaso, ¿verdad? Sí, sí. Porque él, aunque venía de una victoria, No lo veía como. o sea, él no lo veía como victoria, porque dijo: no, los hijos de Israel no cambiaron, ¿verdad? Es más, yo creo que hasta él pensaba que igual hasta Jezabel se convertía, ¿verdad? Y ha de haber dicho: no. Y ahora hasta me están buscando para matarme. En el 11 dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de ¿quién? Jehová. De mí, de Jehová. Ahora, ¿a qué se refiere el ponte delante de mí o ponte delante de Jehová? ¿En qué monte estaba? Sinaí. Entonces, ¿cómo se le apareció Jehová? ¿Como presencia? ¿O se le apareció Jehová como se le aparecía a Moisés? Ahí dice: y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Jehová se presentó a Elías de la misma manera que se había presentado a Moisés. Pudo ver a Jehová, al Señor, como lo veía Moisés. Y el Señor era la causa de todas estas manifestaciones. El Señor era el terremoto, el Señor era el fuego, el Señor era el viento, el Señor eran los truenos. ¿Sí? Pero no era la manera en que Él le hablaría a Elías. Hoy en día las iglesias nos encerramos en una forma de la que Dios nos puede hablar. ¿Sí? Si somos pentecostales, todo el tiempo tiene que haber profetización y fuego de Dios. ¿Verdad? Vas a un lugar y no, ahora no estuvo buena la presencia. Ups. ¿Sí me entienden? La iglesia quiere fuego, vientos tormentosos, terremotos, la voz estruendosa de Dios. Hoy en día buscamos eso solamente. Me decía una vez una persona:
es que ¿por qué tienen servicios donde el Espíritu se mueve y otros donde no se mueve el Espíritu? Y dije, no te confundas. En todos el Espíritu se mueve. Nada más que en uno se mueve diferente y en otros servicios se mueve con amor, en otros servicios se mueve con poder, en otros servicios. ¿Por qué? Porque si yo intento en mis fuerzas que todo el tiempo se esté moviendo con profecía y con autoridad, voy a caer en la falsa cosa de que hay, ¿qué me invento para que sea ahora que se sienta el... Y hay otro extremo, las iglesias que todo es pasividad, tranquilidad, Dios habla, Dios oye, Dios escucha, pero no hay el Espíritu de Dios. Entonces Dios, aquí están sus manifestaciones de Dios: terremoto, fuego, truenos, luz. Pero también dice al final del 12, dice, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Cómo viene en tu Biblia, brother? El 12. Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Ya que nada más. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró en la entrada de la cueva. Hasta ahí, brother. Hasta ahí, gracias. Hasta el 35 va a llegar, ¿verdad? Sí. Pero ¿sí viste lo que dice? En la Reina Valera dice un silbo apacible y delicado. ¿Y qué versión es? ¿La nueva versión? ¿Internacional o qué versión? Algo así, ¿verdad? Dice un susurro. Hay veces de que Dios te va a hablar en paz, tranquilidad. El Señor siempre se va a manifestar de maneras diferentes. Hay veces que estamos orando y el Señor con fuego y poder. Pero hay veces que estamos orando y con una calma, ¿verdad? Con una paz. En el 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué el Señor le sigue preguntando a Elías lo mismo? Porque no está ahí, porque Dios lo mandó. Por eso le hace esa pregunta, ¿qué haces aquí? Hoy el Señor les pregunta a ustedes, ¿qué hacen aquí? Hoy Dios les pregunta, ¿qué hacen aquí? Y no me estoy refiriendo hoy en la congregación, sino hoy en tu vida, en tu caminar cristiano. ¿Qué haces aquí? Es donde Dios quiere que estés. Donde estás parado es donde Dios quiere que Él se manifieste. ¿Sí? Puedes estar en un lugar, ya lo hemos visto, puedes estar en un lugar equivocado y puedes ser el hombre más fiel y Dios no se va a manifestar a tu vida. Llegas al lugar correcto y empieza a manifestarse Dios, ¿verdad, brother? Dios empieza a manifestarse. No es porque seamos mejor que otro lugar, ¿verdad que no? Es porque es donde Dios se quiere manifestar de acuerdo a lo que Dios necesita darte. Por eso, pero la pregunta de hoy es, ¿qué haces aquí? Si Dios no te está mandando a hacer algo, no lo hagas. Pregúntale a Dios. Es muy diferente la honra. Estábamos hablando ayer sobre la honra. David, cuando quiso honrar y quiso hacer el pueblo, o sea, todo el mundo dice, es que David quiso hacer algo sin que Dios se lo pidiera. Sí, pero Dios habló con él y dijo, tú no lo vas a hacer. Si David se hubiera puesto necio y hubiera construido el templo, se lo derrumba el Señor. Tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Entonces una cosa es que nosotros queramos hacer algo para Dios, y no está mal el deseo, porque eso es honrar. Pero otra cosa es, Señor, lo que yo quiero hacer, ¿quieres que camine en esto? Voy a ir a tal lado, ¿te honra?
voy a ver tal película, ¿te honra? ¿Puedo hacer esto, Señor? ¿Te honra lo que voy a hacer? Y guarda silencio. Tenemos que guardar silencio siempre que nosotros querramos escuchar la voz de Dios, de que nos guíe cuál es el camino correcto. ¿Sí? Es como Pedro. ¿Verdad? ¿Se acuerdan qué pasó cuando defendió a Jesús? ¿Quieres que te defendamos? ¡Ah! O sea, le preguntó y accionó. El que le mochó la oreja al centurión. ¿Así o más? O sea, No, espérate. pero le preguntó primero, estamos de acuerdo que le preguntó. Preguntó. ¿Quieres que le defendamos? Y así estamos nosotros, Señor. Lo que voy a hacer, espero sea tu voluntad, pero ya voy a hacerlo. Creo que eso es muy común. ¿Sí? Cuando le preguntas, Sí. porque a veces me preguntas. Porque tú dices, no, si le pregunté a Dios, no me detuvo. Pero mi pastor me decía, lo más complicado de la oración es quedarte callado. Espera. Es esperar. Y a veces estás media hora y wiri. Señor, respóndeme esta oración. ¿Qué tengo que hacer? Amén. Y a lo que sigue en tu vida natural. Sí, pero a veces, Señor, ¿qué hago? Yo lo comprobé creo que fue el sábado. El sábado porque el hermano no se pudo levantar a orar y la hermana se metió a orar con la hermana. Yo me quedé solo orando, ¿no? Y yo, Señor, muéstrame cómo oro por Tracy y por Víctor. Y yo estaba dormitando, o sea, yo tenía mucho sueño. Pero en esa dormitada, de esas que veces que estás dormitando y estás empezando a tener sueño, estás empezando a soñar, pero estás despierto, ¿verdad? Empiezas a tener visiones. Y yo soñé a Víctor y a Tracy, que Víctor y Tracy iban en una cuatrimotito. Iban jalando un corral grande de muchos arbolitos chiquitos. Y Víctor iba en la parte de atrás. Yo me paro. Yo en ese momento pensé que eran almas. Ya, bueno, Señor, mira, Padre, pues yo pongo en tus manos el ministerio de Víctor y de Tracy, porque ellos van a tener árboles, y como nosotros somos árboles, en la palabra, ¿cómo venimos? Como árboles, ¿verdad? Que te dan fruto. Pues Señor, pues como nosotros somos árboles, me estás dando a entender que esas personas que llevan ahí son borreguitos que tú vas a darles a tus manos, ¿verdad? Ya después me enteré que también era una confirmación para algo que él está esperando, que quiere hacer de granjero o algo así, ¿verdad? Y luego oro por la gente, y fue como 5 o 6 oraciones que tuve, que dormitaba, pero soñaba y me despertaba, y mira, Señor, gracias. O sea, pero fue algo tan hermoso que nunca me había pasado, pero estaba esperando la respuesta de Dios. Vamos a Salmos 37:7. Ya vamos a acabar, ¿eh? Gracias. Ya me trajeron una ramita. Salmos 37:7. Amén. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Con la ayuda del Espíritu Santo es posible tener paciencia y confianza en Dios, hermanos, aún en medio de los problemas y en medio del sufrimiento. Debemos de guardar silencio mientras esperamos en su justicia y el Señor defienda nuestra lucha, y debemos mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar lo que el vecino haga, lo que el hermano haga, lo que el compañero del trabajo haga, cómo creció él en fe, cómo creció él en unción, cómo creció él en palabra. Y vamos a enfocarnos en nosotros. Amén. Te atacan, guarda silencio. Se burlan de ti, guarda silencio. Alguien te quiere confrontar, guarda silencio. Siempre acuérdense que las 4 claves para la victoria es confiar, deleitarse en Dios, encomendarlo y descansar en Él.
Amén. Vamos a Lamentaciones 3:26. ¿Qué tienes, mi amor? Ay, ¿qué tienes? Amén. ¿Sí? Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar, ¿en dónde? En silencio la salvación de Jehová. Espera en medio del dolor, aunque tengas una gran carga en el alma, hermano. Espera en el dolor. Aguarda callado. Eso habla de serenidad en tu espíritu. No te alteres. Aguarda callado a la promesa de Dios. Por lo tanto, cuando esperas en silencio, confías en que Dios haga tus batallas. Espera en silencio. Muchas veces es difícil esperar en silencio. Muchas veces tenemos el ímpetu o la necesidad de defendernos de alguna situación, ¿verdad? Pero de nada sirve discutir ni con el necio. ¿Y quién es el mayor necio de todos? Uno. Hay un Proverbios en el 26:4. Se los leo para que no vayan allá. Dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O sea, si tú vas y te peleas con un necio, ¿quién es el necio? Y ahora imagínate peor, porque tú eres el necio y te peleas contigo mismo. Doblemente necio, ¿verdad? Entonces, cuando vienen las confrontaciones a nuestra vida, cuando vienen las calamidades a nuestra vida, es cuando nosotros tenemos que saber qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar silencio. A que Dios actúe. Silencio es lo importante. A que Dios actúe. Entonces, un segundo punto importante. El primer punto que vimos fue levantarnos del lugar donde nosotros caímos, ¿verdad? Y el segundo es quedarnos callados ante los ataques. Porque ataques va a haber. Siempre va a haber ataques. Y ¿sabes qué? Dios va a utilizar a lo que más amas. Porque Dios lo va a permitir a través de un ataque del diablo, ¿verdad? ¿Quién lo permite? Dios, ¿verdad? Y puede ser un demonio en una persona, pero Dios lo permite. Y va a atacar a la persona que más amas, o de las personas que más amas, para que tengas un ataque. Amén. Entonces el primero es levantarnos. El segundo es silencio. Y el tercero, vamos a Mateo 5:44. ¿Lo empezamos la predicación? Para que la escuche Moni desde el inicio. Mateo 5:44. Amén. (5:44) dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces nosotros a veces decimos: ay, es que solamente el sol brilla para mí. ¿Sí o no? ¿Sí brilla para mí nada más el sol? Para todos. Ay, pero ¿por qué lo bendice a él? Porque es la naturaleza del Padre. Pero en el 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué te cuesta amar a la persona que te ama y a la persona que tú amas? No, pues eso no cuesta. ¿No, verdad? Dice: ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Nada.
¿No hacen eso también los gentiles? Entonces a veces nosotros y es algo muy común que amamos a los que nos aman. Amamos a los que se llevan, y a los que ya nos hicieron una cara fea, ya no le voy a hablar. ¿Verdad? Y en el 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Podemos ser perfectos nosotros? ¿Sí? ¿Por qué nos pide Dios que seamos perfectos? ¿Por qué se lo pide a Abraham? ¿Por qué se lo pidió a Jacob? ¿Por qué se lo pidió a Josué? ¿Por qué se lo pidió a Gedeón? ¿Por qué nos lo pidió Jesús a nosotros? Porque muchas veces nuestra excusa es, yo no puedo ser perfecto. Ah, no, es que pastor, yo no puedo ser perfecto. Yo voy a tener equivocaciones. Exacto. Pero Jesús, dice la palabra, nos perfeccionó. ¿Somos perfectos? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, es porque hay perfección en nosotros, ¿sí? Y podemos caminar y a veces podemos caer en pecado, pero no tenemos que vivir en pecado. Eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, el último punto, hermanos, aparte de levantarnos, guardar silencio, es amar. Amar, nunca dejes de amar sin importar a quién. Recuerda que el Espíritu Santo mora en ti, por lo tanto, tú estás destinado a amar. Cuando dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Él es perfecto porque nos ama. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestros pecados, ¿nos ama? A pesar de nuestra idolatría, ¿Jesús nos ama? A pesar de nuestros falsos dioses, ¿Dios nos ama? ¿Sí? Porque Él es perfecto. Tenemos que ser perfectos en el amor como Él lo es con nosotros. Entonces, hermanos, el primer punto, ¿cuál es? Levantarnos y marchar a lo que Dios quiere que hagamos, no a nuestra voluntad. Obediencia. ¿Sí? Hay oraciones que van de más. Lo que estás haciendo hoy honra a Dios. ¿Ok? 2, ¿cuál es el segundo? Guarda silencio ante el ataque de los enemigos, ante la confrontación y ante la respuesta de Dios. Guarda silencio. Y la tercera es ama, sin importar a quién. Ama. En especial a los que te cuesta. Y en especial a los que te cuesta. Pero ahora, no es amar fingidamente. No es así de, yo te amo, Blanca. Sí, te amo. ¿Verdad? Y por dentro estoy, ¡ay! Ya vino ¿cómo dicen? Mi higadito, ¿ah? Así, ¿verdad? Y por acá, no, sí. Yo te amo, hermana. Dios te bendiga. No. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, el amor fluye naturalmente. No tiene que ser sobrefingido. ¿Ok? Ustedes así se van a dar cuenta. Cuando voltean a ver a alguien que les hizo daño y lo aman, se van a dar cuenta que el Espíritu de Dios muere en ustedes. ¿Sí? Sin importar que... que... los hijos, porque los hijos los ama uno como... no. Ahora, así deberíamos amar a todos. Claro. Como a un hijo. Incondicionalmente. Nos hagan lo que nos hagan, ahí estamos. Y nos ponemos de piñata si es necesario. ¿Verdad? Pónganse de pie, hermano.